Es analista de mercado de Activo Trade. Juan José, muchas gracias por acompañarnos unos minutos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, dato de inflación de IPC mayor de lo esperado en Estados Unidos. Recordemos de todas formas que uno de los indicadores favoritos de la Fed suele ser el PCE y veíamos cómo se producía una caída del PCE subyacente que sugería quizás que la inflación había tocado techo en el país, pero claro, teniendo en cuenta el dato de inflación que conocemos hoy, Juan José, ¿podemos hablar realmente de un techo o podemos esperar todavía mayores escaladas los próximos meses? Bueno, desde luego es una difícil pregunta, como todos sabemos. Se ha publicado un dato de inflación muy fuerte en Estados Unidos, se esperaba un 8,8%. Ha salido el más 9,1%, pero sí que es cierto también, hay que leer la letra pequeña, como indicabas. En el caso del PCE llevamos, creo recordar, 3 o 4 meses consecutivos bajando, que es el indicador que sigue la Reserva Federal para tomar sus decisiones de política monetaria. Y en este mismo sentido, el IPC subyacente que se ha publicado esta tarde ha salido en el más 5,9% frente al 6% del mes anterior. Es decir, también lleva 4 meses consecutivos bajando desde el 6,5% aproximadamente en marzo. Entonces, nos da un poco la sensación que en el caso de Estados Unidos las tasas de inflación van a empezar a reducirse antes que en Europa en este caso. Pero desde luego, independientemente de todo esto, son datos inflacionarios muy altos desde décadas de los años 80, desde luego, y esto va a hacer que la Reserva Federal de cara a la próxima reunión la última semana de este mes de julio sea muy hawkish. De hecho, ya el mercado está cotizando posiblemente una tercera parte, más de un 30% está cotizando el mercado con subidas de 100 puntos básicos para esta próxima reunión. Poner en contexto que la Reserva Federal de Estados Unidos lleva varias reuniones consecutivas aumentando los tipos de interés. En la última reunión lo hizo en 75 puntos básicos. Se esperaba en un principio que dentro de 2 semanas la subida también sea igual en 75 puntos básicos, aunque ahora estábamos viendo cómo los swaps de la Fed descuentan o empiezan a apostar más por... Esto sería mucho, ¿no? 150 puntos básicos en las próximas 2 reuniones. Veíamos cómo algunas entidades, algunas firmas, casas de análisis apuntaban a que no era descabellado pensar en una subida de golpe en 100 puntos básicos en esta próxima reunión de julio. Pero claro, teniendo en cuenta todo esto, también nos preguntamos por qué, a pesar de las subidas de tipos que ha aplicado la Reserva Federal, todavía no estamos viendo esa actividad, esa actuación reflejada en la inflación, en el resultado de una inflación que vaya descendiendo, no avanzando como estamos viendo ahora. Sí, efectivamente. Lo que está claro una cosa es que van a hacer todo lo posible todos los bancos centrales para reducir las tasas de inflación. Lo hemos visto hace apenas una hora. Canadá también ha subido tipos de interés hace un rato, más fuerte de lo esperado, ha subido 100 puntos básicos hasta el 2,5%. Y en este sentido, Estados Unidos, como vienes comentando, seguramente va a ser más agresiva de lo esperado en la próxima reunión de la Reserva Federal. ¿De acuerdo? Entonces, van a hacer todo lo posible. De hecho, también han venido comentarios por parte de Joe Biden durante los últimos minutos. Hay que tener en cuenta también que está muy influenciado por los costes energéticos. A un año vista, el petróleo ha subido de media un 30%. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que más ha afectado a que las tasas de inflación actualmente estén tan altas. Como inversores debemos de mirar a futuro, de aquí a un año, cómo pensamos cómo van a estar las tasas inflacionarias. Pero en el corto plazo, de acuerdo, para las próximas reuniones del Banco Central Europeo la próxima semana y Reserva Federal la última semana de este mes, desde luego se esperan subidas de tipos de interés fuertes. Se esperan subidas de tipos de interés fuertes y, de hecho, Juan José, más allá de las subidas de tipos que estamos viendo y que esperamos a lo largo del año, también nos aventurábamos ya a mirar, pues como dices, a un año vista. Y, de hecho, muchos inversores, casas de análisis empezaban ya a hablar de la posibilidad de que dentro de un año la Reserva Federal tenga que empezar a aplicar un recorte de tipos. Y, además, ayer teníamos la ocasión de hablar con Carlos Garriga, vicepresidente senior de la Reserva Federal de San Luis, y nos decía que si de cara a mediados o segundo semestre del año 2023 el objetivo de inflación de la Fed convergía en ese 2%, que es bueno, pues el nivel al que seguimos mirando, aunque ahora mismo se nos esté yendo tan lejos, que si convergía hacia ese objetivo, probablemente empezaría la Fed ya a empezar a moderar de nuevo y o pausar o recortar tipos de interés. Claro,
a un año vista, ese es el escenario más probable sobre el que tendríamos que trabajar como inversores. Claro, efectivamente. A ver, las estimaciones son meras estimaciones, como siempre digo. Es muy complicado saber, al final todo depende del ciclo económico. Podríamos considerar que ahora mismo estamos en un ciclo económico de sobrecalentamiento en el que la mayor preocupación es la inflación en el corto plazo. Sí que, desde nuestro punto de vista, posiblemente nos dirijamos a un proceso de estanflación, es decir, que las expectativas de crecimiento vayan a la baja y durante un tiempo, no sabemos cuánto, esas tasas de inflación sigan relativamente altas. Como bien indicas, para dentro de un año, los bancos centrales según vayan bajando esos precios, vuelvan a bajar los tipos de interés. ¿De acuerdo? Y una última pregunta, Juan José, teniendo en cuenta que es una semana también en la que miramos los resultados empresariales en Wall Street, ¿hay algún tipo de cabida para sorpresas en los mensajes que puedan ir trasladándonos las distintas empresas de cara a cuáles son sus perspectivas para final de año? Sí, desde luego. Lo más importante para esta semana eran los datos de inflación que hemos conocido hoy y a partir de mañana, con el inicio de la presentación de resultados de los bancos americanos en este caso. Mañana publican JP Morgan y Morgan Stanley y el viernes incluso más bancos americanos. Desde luego es lo que más estamos esperando en el mercado. No tanto como los resultados en el primer semestre de este año, sino más bien los guidance, las estimaciones de cara al próximo semestre, al próximo año. Eso es lo que más nos preocupa. Ya han empezado a publicar algunas compañías esta semana en América, como PepsiCo, como algunas aerolíneas americanas también en el día de ayer y Delta Airlines, hoy la preapertura, que están cotizando con fuertes caídas. Pero lo más importante, lo más fuerte empieza a partir de mañana. Y como digo, lo más importante, no los resultados del primer semestre, sino las expectativas y los guidance de las principales entidades de cara a futuro. Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.